Buenas noches, profesor. Mi nombre es Karin Delgado. Mi código es 2243350 y soy estudiante de Didáctica de la Ciencia 1. En este video, como parcial, quiero presentar los conceptos que se han trabajado en esta materia y cómo están relacionados con la enseñanza de la ciencia. Bueno, primero, la didáctica de la ciencia. Bueno, esta no se trata de solo saber ciencia y de solo saber conceptos y contenidos, sino la idea es cómo estos contenidos yo se los explico al niño, cómo yo se los transmito y le hago entender de una manera que el aprendizaje sea significativo en la vida de él, ¿sí? Que no venga solo con conceptos o que se vaya, él reciba solo conceptos, pero a fondo él no tenga un pensamiento más allá, un razonamiento claro en el que él pueda decir esto cómo yo lo podría aplicar en mi vida. En sí, no es saber ciencia, sino cómo enseñar la ciencia de una manera que me lleve a un aprendizaje significativo como docente. En este sentido, ¿qué se diferencia la didáctica de la ciencia con la didáctica, la educación y la pedagogía? En este caso, la pedagogía nos lleva a hacer una reflexión sobre los procesos más amplios de la educación, mientras que la didáctica en general nos brinda la formación a los docentes para crear actividades o que su aprendizaje sea de una manera más agradable al estudiante y no que solo sea simplemente transmitir información sin ningún sentido. Y pues, en general, la educación es la base, ¿sí? Que digamos el concepto más general y es el proceso que el niño hace mediante la adquisición de un aprendizaje nuevo. Y que es como tal la didáctica de la ciencia. En este caso, ella es la que enseña y lleva al niño a construir un conocimiento científico, mediante el cual él pueda tener un pensamiento crítico y razonar de manera diferente y de verlo más aterrizado al contexto de cada quien. En este caso, un punto a tocar es qué ciencia se debe enseñar. En este caso, no se puede enseñar todo tipo de ciencia en la escuela, mucho menos en básica primaria, cuando los niños es como su primera exposición al entorno educativo. En muchos casos, no siempre sucede así. Pues especialmente en primaria es donde los niños deben desarrollar un conocimiento científico, pero dependiendo de su contexto, teniendo en cuenta su contexto, los contenidos, los significados que yo quiero que el niño se lleve al momento de cumplir con los objetivos planteados al momento de yo planear la clase. Normalmente vemos que a veces la ciencia está como dividida en dos y es la positiva y la constructivista. Entonces, en este caso, la positiva es donde hay una verdad absoluta. Y yo creo que esa es la única verdad. O sea, no voy más allá. Sino, si a mí me transmiten un conocimiento, yo por ver que viene de una autoridad, que en este caso es el docente, digo, esta es la verdad absoluta y me quedo con ese contenido que me enseñaron. Pero está el constructivista, que es la manera en la que el niño construye su conocimiento y el docente es un mediador. En este caso, el docente no es el que da la verdad absoluta, sino es un mediador que muestra que la ciencia está en constante cambio, que deja ver al niño por medio de la didáctica, bueno, oye, ¿cómo podemos hacer que el aprendizaje sea un poco más significativo, sea más agradable, más entendible? Porque yo debo pensar sobre todo en ellos y a un futuro, ver ellos qué tan significativo tienen o llevan ese aprendizaje al momento de terminar el curso. Es importante resaltar que un concepto muy común en la ciencia o en la didáctica de la ciencia es el método científico. Este método es de gran aprendizaje, pero no se debe enseñar como un método único, como un método verdadero y no hay otro tipo de método, porque en realidad la ciencia está llena de muchos cambios. Entonces yo no puedo decir, si a mí no me funciona el experimento no va a salir, no. Debo, como mediador, es como la postura que yo defiendo en este video, es como el docente como mediador del aprendizaje de la ciencia. Bueno, es muy importante reconocer que del error se aprende, ¿sí? Que el error no está mal, no, al contrario, yo debo decir, bueno, ¿por qué no me salió? ¿Me pudo haber salido de otra manera? ¿O qué otro experimento yo puedo llegar a descubrir mediante el error? Debo darme cuenta que debo reconocer las posibilidades que me brinda la ciencia. Debo reconocer también por medio de la observación o de la observación de mi contexto, por medio de todo lo que yo puedo llegar a observar, puedo llegar a determinar y decir, esto podría servirme, podría indagar más sobre esto, y no decir, si de pronto tenías una hipótesis y quieres desarrollarla con el método científico, vamos a ver qué pasa, y no me llegó a salir, no puedo decir, no, está mal, retírate de esto, no, porque hago que el niño no comprenda y no desarrolle la capacidad de tener un aprendizaje más claro, sino lo que hago es desmotivar. Como mediador, puedo llevar al niño a que formule hipótesis, a la observación, a la creación de preguntas, entre otros, ¿sí? Dándole alternativas sobre el método científico. También es muy cierto, como ya lo he repetido, que la ciencia no debe enseñarse como una verdad absoluta, sino es aquella, digamos, que son como consensos que se crean y que a lo largo del tiempo pueden ir cambiando. Y van a cambiar, porque va a cambiar la sociedad, va a cambiar el mundo, las investigaciones. Entonces, no debo confiar y decir, esta es la verdad absoluta, porque mi verdad para otra persona no puede ser, y eso está muy bien. También hay que resaltar que la experimentación, en este caso de la didáctica, es muy importante, pero no es la única alternativa para enseñar a los niños. También está el análisis, está la argumentación y está la reflexión que yo llevo al niño a desarrollar. O sea, no necesariamente tengo que hacer un experimento, una maqueta, que me sirve muy bien para reforzar, pero hay otros métodos también con los cuales yo puedo reforzar. Y, por ejemplo, en el momento de enseñar, yo debo, como docente, ser muy claro, muy conciso, no dar mucha información donde yo vea al niño perdido en una clase porque no se está cumpliendo el objetivo, ¿sí? Mi objetivo no es transmitir información y dejarlo ahí como usted crea, o sea, llenar de conocimientos. Por otro lado, hay que entender que los conceptos en los niños es un reto que enfrentan los docentes, sobre todo en básica primaria, cuando es conceptos de pronto un poco complejos, volverlos al entendimiento de ellos, ¿sí? Entonces, en este caso, hay que entender que debo simplificar el concepto sin perder el concepto como tal. O sea, yo no puedo llegar a decir un concepto súper grande, decirlo, lo voy a simplificar en una palabra, pues de pronto le estoy perdiendo un poco la idea y de pronto el niño va a quedar con falencias en su aprendizaje. Entonces, simplificar no significa sacarle una idea, no, sino mostrarle el concepto y vamos a decir, no, lo vamos a aprender de tal modo que tú lo captes, porque cuando tú entres a bachillerato, ahí te van a explicar el concepto como tal y vas a tener las capacidades ya desarrolladas para entender este concepto. También es fundamental utilizar en el aprendizaje las ideas previas que trae el estudiante, su contexto, porque es con lo que él vive. O sea, yo no le puedo enseñar de la misma manera a un niño que vive en una ciudad a un niño que vive en el campo. Eso es imposible. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. A los conceptos claros que se deben que tener, por ejemplo, es que la hipótesis es una posible explicación a un fenómeno que está ocurriendo. Asimismo, la evidencia son los datos que se pueden, que permiten, o sea, que se pueden comprobar, pero esa comprobación permite si es apoyable o es rechazable, ¿sí? Por medio de la hipótesis, porque si la hipótesis no está bien fundamentada, yo puedo decir si me sirve o no me sirve. Otro concepto sería la teoría. La teoría es una explicación amplia y bien clara sobre este fenómeno que está ocurriendo o el cual estamos estudiando. Otro concepto sería, entonces, una ley científica es que describe un comportamiento de algo que está sucediendo en la naturaleza. Todos estos elementos son algunos, de pronto me faltaron algunos,
sobre que hacen parte del conocimiento científico, ¿sí? Que se nombran, que se utilizan mucho al momento de enseñar ciencia, ¿sí? Quiero dejar en cuenta como dos ideas. Primero, que el docente siempre va a ser un mediador porque el niño es el que tiene que construir su aprendizaje y el apoyo de él es el docente, ¿sí? No, ni el docente es la única autoridad de absoluta verdad, ni el docente es quien le dice, mira tú cómo aprendes, no, sino es un mediador que está como apoyo en el niño. Y la segunda es que la ciencia no solo es transmitir información, sino es ir mucho más allá, es promover procesos de razonamiento, de pensamiento crítico, de experimentación, de formulación de preguntas, de análisis. O sea, de pronto son palabras que yo diría, no, yo voy a usar el bachillerato, pero no. Un análisis obviamente adaptable, para eso está la didáctica, adaptar el material, adaptar las actividades para los niños, hacen que los niños puedan llegar a desarrollar un aprendizaje significativo. Eso es muy importante dejar que los estudiantes construyan sus conocimientos porque es el que lleva como a dudar y a decir, yo estoy en lo correcto o no. Espero que haya sido muy clara, que te respondió todo, profe. Feliz noche y que se recupere.